Hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad que veo la calidad de imagen de mi celular y solamente puedo darles un consejo. No se compren ningún celular Core, o sea, Core. Bueno, al margen de la calidad del último celular que me compré, erróneamente, bueno, les cuento que tengo dos remeras, este pullover tipo hombre de los lobos, que es súper lana, una calza de lanilla, medias hasta la rodilla, etcétera, etcétera. La verdad que el frío no acompaña a la situación que estamos atravesando, al menos acá en Rosario, ¿no? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, el vivo más elegido tenía este tema, pandemia y psiquismo. Bueno, les confieso que me encontré en la situación de decir, bueno, no quiero caer en obviedades, ¿no? La idea es poder compartir con ustedes algunas sugerencias que se me fueron ocurriendo lo más concretas posible, ¿no? No detenernos demasiado en las hipótesis, porque serían meramente hipótesis teóricas, bueno, acerca de las consecuencias psíquicas de la pandemia, sino poder localizar ahí algunas cuestiones lo más concretas que se pueda. Si quieren llamarle tips, pueden llamarle tips. No estoy en contra de esa denominación. Bueno, a ver, yo organicé acá una especie de machete para no irme así, como me voy, si no tengo ninguna ayuda a memoria. Hola, estoy tomando asistencia. Muy bien, Alejano, presente. Después, Rosa, fábrica de presente. Muy bien, muy bien. Acá vamos a ir anotando. Bueno, primero, ¿no? Como para introducir al tema. Hay gente que todavía no está consciente de que la gravedad de la situación reside precisamente en que es una situación inédita, la que estamos viviendo. Y es una situación inédita, absolutamente nueva, a nivel tanto social como individual. De ahí la incertidumbre concomitante. Ese es un punto de partida que por más obvio que sea, hay que situar, ¿no? La primera consecuencia psíquica palpable que tiene esta situación, creo que debido a que es una situación insólita, inédita, a nivel mundial, es una sensación de incertidumbre que supongo yo es inevitable no experimentar. Ahora bien, lo que cada quien hace con esa sensación de incertidumbre ya es otra cuestión. Lo que quiero transmitir en este vivo es que hay distintas posibilidades de reaccionar ante la situación que estamos viviendo. Entonces, bueno, la idea de este vivo es brindarles algunas ideas, obviamente inspirándome en el psicoanálisis, ¿no? Para que ustedes puedan aplicarlas de la manera más concreta que se pueda. Bueno, entonces esta incertidumbre, por supuesto, genera angustia. Cuestión que también se fue generalizando, es decir, que no solo tenemos la pandemia, sino que también tenemos a la angustia como un afecto pandémico realmente. Entonces, ahora es, digamos, moneda corriente decir estoy angustiado, ¿no? Yo a veces hago el chiste de decir, bueno, decí que es por la pandemia. O sea, estoy mal, es por la pandemia. Engordé, es por la pandemia. Estoy triste, es por la pandemia. ¿No? Es como que hay ahí un gran otro pandémico, ¿no?
como un gran tacho de basura en donde tiramos todas las cosas ahí adentro. Y bueno, no sé, si nos sirve por el momento para levantar nuestro estado de ánimo, digamos eso, ¿no? Es por la pandemia. La cuestión, bueno, hablando en serio, es que se volvió pandémica la angustia, por diversas razones. La razón principal me parece que es el aislamiento. Eso tiene consecuencias indefectibles, ¿no? En cada subjetividad. Por otra parte, tenemos cambios en la vida cotidiana. Estos cambios en relación a la vida que llevábamos, que puede parecer, bueno, ridículo, pero son rutinas que teníamos y que ya no tenemos, ¿no? Entonces, esos cambios también han generado bastante angustia. La preocupación por la salud propia de los seres queridos, amigos, etcétera. Amigos que están en situaciones delicadas de salud, gente que está en este momento atravesando, ¿no? Por la situación, gente que está internada, gente que ha fallecido. Bueno, ahí tenemos algo real, que no tiene teoría, no hay teoría para eso, simplemente. Entonces, la preocupación por la salud propia y de los demás es otro punto angustiante. Por otro lado, tenemos las preocupaciones económicas, que se desprenden de la misma pandemia. Y finalmente, los miedos que van surgiendo, que cada quien podrá historizar a su manera y sentir también a su manera. Entonces, el tema de la angustia, que ustedes saben que es un aspecto que Lacan trabajó mucho en su seminario 10, siempre vinculándolo con otros conceptos de la teoría lacaniana. Bueno, la angustia nos da dos opciones, fundamentalmente, ¿no? La primera opción es la parálisis y la suspensión de toda una serie de actividades que en otros momentos o en otras circunstancias estaríamos haciendo o llevando a cabo. Entonces, un efecto de la angustia es la parálisis, la puesta en suspenso de distintas situaciones. Y otra de las posibilidades es la operatividad. Entonces, tenemos esas dos vertientes de la angustia, ¿no? O nos paralizamos y suspendemos algunas cosas, o bien agarramos la parte operativa de la angustia y la transformamos en algo diferente. Y de eso es lo que quiero hablarles hoy, de la operatividad de la angustia. Es decir, yo no voy a discutir que la angustia es generalizada, tampoco voy a decir que hay que sacar la angustia, tampoco voy a decir que, ay, no estés angustiado, o fingí que no tenés angustia. No, lo que yo voy a decir es cómo podemos profundizar un poco en esta vertiente operativa de la angustia, que quiere decir transformar la angustia en otra cosa. ¿Cómo? Pasando a la acción. Es la única manera y el único camino para que la angustia se pueda transformar en otra cosa, para salir de ese estado de angustia y de suspenso. Para poder gestionar esa salida de la angustia es necesario que podamos poner en palabras primeramente. Primer paso, poner en palabras qué es lo que me angustia. Poder formular, porque la angustia no tiene una textura articulada. La angustia es una sensación muy inespecífica, indeterminada, que está más emparentada con el presentimiento, no tanto con el sentimiento en sí, sino con el presentir, que por supuesto algo malo, algo desagradable nos va a ocurrir, pero no sabemos bien qué. La localizamos en esta zona, más que nada la angustia a nivel físico, como una obstrucción en esta zona. Entonces, el primer paso para transformar la angustia y salir de ella de ese modo, ¿no?, es poder poner en palabras qué me pone mal, vamos a decirlo así, qué me preocupa, qué me pone mal. Si es necesario, agarrar un papel y escribir, me pone mal tal cosa, tengo miedo de tal otra, no me gusta tal cosa, quisiera que tal cosa. Poner en palabras. Punto 1, en vez de encerrarse uno en sí mismo,
poder hacer ese ejercicio de formular para uno mismo por dónde va su propia angustia. En un segundo momento ya sí uno estaría en condiciones de poner en marcha los propios recursos, que es el segundo paso. Entonces, primero, poder poner en palabras el malestar. Segundo, poner sobre la mesa los propios recursos. ¿Qué sé hacer? ¿En qué soy bueno? ¿Qué cosas hice en el pasado que sí funcionaron? ¿Qué cosas hice en el pasado que me hicieron sentir bien? ¿Qué cosas me hacen sentir bien? Si estoy mal, ¿qué es lo que me saca de ese estado de malestar? Hacer una recapitulación, poner sobre la mesa, como digo yo, los propios recursos. Como si uno hiciera en ese gesto de decir, bueno, a ver, ¿qué voy a cocinar? No sé, tengo una papa, un pimiento, qué sé yo, no sé, más o menos como está mi heladera ahora. Una papa, un pimiento, 2 cebollas. Bueno, no sé, no le voy a mostrar la heladera, podría, pero no, mejor no porque no estoy segura de lo que tengo en la heladera. Bueno, entonces es como un gesto de agarrar los recursos propios que uno tiene en lo que es bueno, lo que a uno le funciona. Yo no te podría decir algo general, es decir, te va a funcionar abocarte a tus plantas. No te podría decir eso. No hay una fórmula mágica para salir del malestar. Esa fórmula la tiene cada quien. Y cada quien sabe y conoce muy bien de qué manera puede dar ese salto. Del malestar a, no te digo un gran bienestar absoluto, pero al menos una mejoría a nivel anímico. Ahora, para gestionar la parte operativa de la angustia, que tiene que ver con poner en juego los propios recursos y transformar esa angustia, de alguna manera, vehiculizándose con diferentes acciones, hay una condición. Quizás ahí resida la mayor dificultad. ¿Y esa condición cuál es? Abandonar el perfeccionismo y el idealismo. Digo, me gustó usar esa palabra que es bastante fuerte, abandonar. Abandonar. Porque estamos en una situación límite, entonces no podemos decir, bueno, dejar en un segundo plano el perfeccionismo. No, es abandonar el perfeccionismo. ¿Qué quiero decir con esto? Abandonar la idea del mundo perfecto, del trabajo perfecto, de la persona perfecta, de la pareja perfecta, del hijo perfecto, de la vida perfecta. Del modo perfecto de hacer las cosas en donde yo tengo todo bajo control. De las condiciones perfectas. Las condiciones perfectas de un laboratorio para hacer un experimento científico, por ejemplo, que tiene que estar esto, todo perfecto, ordenado. Porque ¿qué pasa en el discurso común? En el discurso común se formula de esta manera. Sí, yo lo voy a hacer cuando la pandemia termine. Cuando pase la pandemia empiezo la dieta. Cuando pase la pandemia empiezo tal cosa. Sí, yo quería hacer eso, pero cuando pase la pandemia. No voy a cursar porque por Zoom no me gusta. Mejor este año no curso y cuando pase la pandemia hago las materias que me faltan. Etcétera, etcétera. Cuando pase la pandemia, o sea, esta condición no es propicia, entonces cuando esta circunstancia mejore, ahí sí hago tal cosa. O lo peor, ¿cuál es? Lo peor que es, cuando pase la pandemia me voy a sentir bien. Y ahí tenemos la cárcel. Ahí está nuestra prisión diaria, de que nos levantamos y decimos, ay, qué garrón. Bueno, cuando pase la pandemia, ahí voy a estar bien. Y no tengo esa capacidad y esa osadía de sentirme bien ahora, aunque esté todo como el pi, porque no quiero decir malas palabras. Hay una palabra para eso, pero no la quiero decir. Ya sabemos que está todo como el pi. Sabemos que hay gente que se está muriendo directamente. Y sabemos que las preocupaciones no son neuróticas, apelan, digamos, a hechos reales. Eso nadie lo discute.
lo que yo estoy poniendo sobre la mesa es esta situación de abandonar cierto idealismo que a mí me dice que yo solamente voy a poder estar bien o voy a poder hacer las cosas que me gustan o las cosas que quiero si esta situación desfavorable termina. De hecho, es una situación que nos pone a prueba a nivel de los propios recursos y a nivel del deseo también. A nivel del deseo también, porque si yo quiero hacer ejercicio, si a mí me gusta hacer ejercicio, a mí nadie me va a parar de hacer ejercicio. Digo este ejemplo, está bien, cierran los gimnasios, pero si a mí me gusta hacer ejercicio, yo voy a hacer ejercicio igual, capaz mal, de mala manera, en mi casa, qué sé yo, capaz no aguanto, capaz no tengo constancia, no sé, pero algo voy a hacer. Digo, dentro de las posibilidades, ¿qué podemos hacer dentro de las posibilidades? En el sentido de no detenerse tanto en lo que no. Ya sabemos que hay cosas que no. Mejor, más interesante, más propicio, es enfocarse en lo que sí, con esto que yo tengo, con esa salvedad, digo, concentrarse en lo que sí, pero con lo que yo tengo, lo que a mí me funciona, lo que yo puedo. Mucha gente no tiene demasiada conciencia de lo que puede y de lo que es capaz. Entonces, este perfeccionismo y esta necesidad de control, de idealismo, etcétera, está obviamente relacionado con el super yo. Y el super yo está hecho para no solo hacer sufrir, sino, y castigarse a uno mismo, ¿no? Sino para generar ansiedad. Genera ansiedades en el sentido de que yo quiero muchas cosas, pero al no estar dadas las condiciones ideales, entonces no las hago. Y entonces al final no puedo nada y no hago nada. Y se arma ahí el circuito super yoico. Después viene la culpa porque no hago nada, etc. Y el super yo está hecho para generar culpa, ansiedad e impotencia. Y el super yo es una instancia que está muy relacionada con el perfeccionismo. Por eso les decía, poner en un segundo plano lo que sí, bueno, la perfección, ¿no? Lo que a mí me gustaría sería esto. Bueno, si hoy no se puede, ¿qué se puede hoy? También, porque tenemos esa tendencia a proyectar demasiado en el tiempo. Y una sugerencia que a mí se me ocurre, ¿no? Por más básica que parezca, estar concentrado en qué puedo hacer hoy. Hoy, ni siquiera les digo de acá a una semana, hoy, ¿qué puedo hacer? Inclusive, también se podría pensar qué raro un psicoanalista tratando de transmitir algunos tips, algo insólito. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con la situación que estamos atravesando, porque en otras circunstancias no había psicoanalistas que estuvieran hablando en las redes sociales, al menos no al modo en que lo están haciendo ahora, lo estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, lo que podamos aportar a la situación, yo creo que es bienvenido, ¿no? Un psicoanalista, digo, hablando a la mayoría. Les repito, son sugerencias, sí, generales, pero la fórmula exacta la tiene cada uno. Bueno, entonces, recapitulando los tips que se me ocurrieron. 1, flexibilidad, que esto tiene que ver con el abandono del perfeccionismo. Yo quiero hacer tal cosa, pero no se puede. Me cierran la puerta acá, me cierran la puerta de acá, me cierran la puerta de acá. Por momento parece que abren la puerta y después la vuelven a cerrar. Bueno, ser flexible. Yo quería ir, sí, derechito, pero bueno, me cerraron la puerta y pude agarrar este atajo y meterme por allá, no sé. Encontrar el modo, encontrar la manera. Dejar de abandonar un poquito esa pretensión de controlarlo todo. Porque si hay algo que nos enseña la pandemia es eso, que no podemos controlarlo todo. Incluso que no podemos saberlo todo. Porque sinceramente se trata de un virus que está en presente investigación.
Entonces eso aumenta también, ¿no?, la incertidumbre. Bueno, otro de los puntos, estar atento a las oportunidades en tiempo presente. Si yo me concentro, bueno, sí, en lo que no y en las condiciones futuras, es decir, de acá a 6 meses, cuando suceda tal cosa, entonces yo voy a, no sé, me pongo a proyectar y ahí me dilato, me expando tanto que pierdo mi orientación. Entonces, estar atento a las oportunidades que surgen ahora. Otro de los puntos, tener presente al modo de, ¿cómo podría decir?, a modo de cartelito orientador de la vida diaria, esa frase de Lacan que dice: en un análisis se trata de retener o de inventar. Se trata de retener o de inventar. Entonces, yo me voy a agarrar a lo que ya conozco, la vida que yo tenía antes, mis costumbres, me voy a aferrar a eso o voy a inventar. Que la situación, eso me parece una frase crucial, y también es un tip, digamos, poder cada quien hacerse esa pregunta. Hoy voy a retener o voy a inventar con lo que tengo, porque el que inventa con lo que tiene, no espera a que todos los elementos estén presentes para inventar. El que está inspirado inventa en el momento, con lo que tiene. Entonces, creo que son dos opciones que nos cambian demasiado nuestra situación anímica. Y creo que es una pregunta orientadora también. Entonces, otro de los tips es en lo que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Fabricar el tiempo. ¿De qué manera? Reorganizando las cosas. Estableciendo un nuevo orden de prioridades. Distribuyendo el tiempo de otra manera, de otro modo, las actividades y el tiempo. Digo, este tip, esto de fabricar tiempo, tiene mucho que ver con las situaciones en donde hay niños de por medio. Y uno a veces se aferra, se pone mal, y no, porque si estuvieran en la escuela, entonces no están en la escuela. No están en la escuela. Entonces, ¿cómo fabricar tiempo? ¿Cómo reorganizar el tiempo? No quedarse con esa situación angustiosa, decir, bueno, eso ya no está la escuela, ¿qué hago con el niño? ¿Cómo el niño se aburre? ¿El niño está mal? Tratar ahí de reorganizar la situación del modo más agradable posible. Otro de los tips, que no sé si no es el más importante de todos, tiene que ver con la mentalidad. La mentalidad, yo lo titulé así, pero en realidad es el modo en que uno está pensando. El modo en que uno está pensando. Algo súper básico. Si yo pienso, hay un video que yo hice sobre el diálogo interno. Si yo pienso que no puedo, no puedo. Sencillamente. Porque yo misma me estaría dando, me estaría como poniendo la guillotina y la cabeza también. Dale, cortame. Si yo digo, no puedo, no puedo. Entonces, digo, a pesar de lo real de la situación, que ya es de público conocimiento, y la gravedad y todo, y las consecuencias negativas que se desprenden de la pandemia misma, ¿qué voy a pensar yo de eso? ¿Cómo me voy a ubicar frente a eso? Creo que el desafío va por el lado de percatarse de qué pensamientos están predominando. Si están predominando los pensamientos fatalistas, y esto lo digo más allá de la situación real, bueno, tratar de transformarlos un poco. Porque el fatalismo genera fatalismo. Y no digo que sea simple, tampoco propongo un optimismo
ilusorio, ¿no? Pero digo, percatarse de lo que uno se dice, de lo que dice de la situación permanentemente. Si uno ya sabe la situación, ya la conoce, estar hablando todo el tiempo, estar paranoico todo el tiempo, estar quejoso todo el tiempo. Cuando uno tiene oportunidad de hablar con alguien, que hoy por hoy es un milagro, hablar con una persona, no con una pantalla, con una persona, ¿y de qué va a hablar? De la pandemia va a hablar. Y va a decir, y porque estoy re mal, y porque está... Bueno, ¿no? Como que, digamos, tratar de reformular esos pensamientos tan paranoicos que es común que nos surjan, ¿no? Pero bueno, tratar de correrse un poco de ese lugar y tratar de concentrarse en lo que sí nos genera bienestar. Eso es lo que quiero transmitir. Bueno, y después le quería compartir esto que no sé si tuvieron ocasión de leer el historial del pequeño Hans. A mí se me quedó grabada esa frase que dice Freud. Cuando él tiene un encuentro con el pequeño Hans, que el pequeño Hans tenía una fobia a los caballos. Entonces no quería salir a la calle. Y estaba, bueno, muy angustiado, ¿no? Como es lógico. Confinado en su casa, valga la redundancia. Y Freud agarró y le dijo, ah, sí, lo que te pasa a vos es una tontería. Bueno, esa es otra técnica, otra estrategia. Sabemos que no es una tontería, ¿no? Pero es otra técnica que por lo menos a mí me resulta muy, muy eficaz en situaciones de crisis, y se la quiero compartir. Una parte de mí sabe que la situación reviste cierta gravedad y que no es ninguna tontería y que es algo serio, pero para poder lidiar con la situación y transitarla de manera como más íntegra y no desfallecer en el trayecto, yo digo, esto es una tontería. En realidad uso otra palabra más grosera que tontería, pero bueno, esto es fácil. Sí, esto. Una tontería. Y me voy como formateando en ese pensamiento. Y entonces lo transito de otra manera. El camino que yo transito es el mismo que yo podría transitar si pienso, no, esto es terrible, es horrible, es horrible, es horrible. Solamente que lo que cambia es mi estado de ánimo y mi entereza para enfrentar las situaciones que van ocurriendo. Bueno, por último, buscar una actividad, el otro tip, buscar una actividad que aporte satisfacciones, algo agradable, y mejor aún si encuentran una actividad que los haga olvidar de todo. Esas actividades que consiguen ese efecto de hacernos olvidar de qué hora es, de lo que yo tengo que hacer, de mis responsabilidades, de mis obligaciones, esa situación de placer que nos descongestiona y nos relaja y que disfrutamos mucho. Bueno, buscar al menos una actividad para descontracturar todas las preocupaciones que tenemos. Es muy importante, vuelvo a decir, el diálogo que uno mantiene consigo mismo. Si uno se va a acostar a la noche, tiene una serie de problemas que se desprenden, ¿no?, de la pandemia. O sea, sobre que uno ya tiene problemas de antes, que arrastra. Uno ya tiene problemas. Vivir. Vivir implica tener, bueno, algunas cuestiones que solucionar, ¿sí? De distinta intensidad, pero siempre implica, ¿no?, movimiento. El vivir es rodeo, el vivir es desear, el vivir es por momentos ponerse mal, el vivir es decepcionarse, el vivir es tener cosas que pagar, el vivir es preocuparse, etcétera. Tener proyectos, pasarla bien, pasarla mal, todo eso es vivir. Bueno, si al vivir nosotros le sumamos los problemas que se desprenden de la pandemia, entonces genera un efecto estrés. Ese efecto de sobrecarga psíquica, el pensamiento se sobrecarga, es como si estuviéramos llenando una jarra y dejamos que ya se llenó y se derrama. Lo podemos observar al momento en que nos vamos a dormir. Nos preparamos para ir a dormir. ¿Y qué sucede? Estamos en el intento, ¿no? Como que cerramos los ojos, qué sé yo, y vienen ahí esos pensamientos intrusivos. Y tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, y qué va a pasar con esto, y aquello, y no sé qué va a pasar, y Entonces ahí uno empieza a maquinar.
Al otro día se levanta súper cansado, ya estresado, parece que no durmió nada, capaz durmió 9 horas, pero lo mismo que no hubiera dormido nada. Entonces, bueno, hay una técnica también que uso yo. La usaba cuando era estudiante y tenía que rendir un examen. Me pasó con un examen que era muy difícil, que todo el mundo me decía que no me iba a ir bien. Divino, mis contactos de la época, ¿no? Mis compañeros. No vas a aprobar, ahí no aprueban a nadie. Bueno, súper optimistas todos. Bueno, la cuestión es que yo estaba dispuesta a presentarme de todas maneras. La noche anterior, ya había estudiado y súper estudiado todo, ¿no? La noche anterior me acuesto, me dispongo a dormir, qué sé yo, y me empieza la cabeza, ¿no? Y que me van a preguntar, y me falta leer esto, y repasaban con la mente las cosas, las unidades, los temas, y lo repasaba. Y pienso en un momento, che, si no me duermo voy a estar para atrás mañana. Eso también me estresaba, el querer dormirme y no poder dormirme. Bueno, así, círculo vicioso, ¿no? Y en ese momento espontáneamente se me ocurrió hablarme a mí misma y decirme algo como si fuese una niña. Quédate tranquila que va a estar todo bien. Vos quédate tranquila que ya estudiaste todo, te va a ir perfecto. Quédate tranquila, va a salir todo bien, relájate. Así me hablaba y con mi propia habla me quedé dormida. Con mi propio decir. Pero yo me decía cosas lindas. No me decía, si yo me seguía diciendo la parte negra de la situación, te va a ir mal, no estudiaste lo suficiente, bla, 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 que para eso estamos hechos, pero ya. Y yo tenía ese gesto amable, porque ese es otro de los tips, ser amable con uno mismo, ser tolerante con uno mismo, ser paciente, no castigarse porque comió uno de más, no castigarse porque está tomando de más, porque tiene el ritmo cambiado, no, ser benévolo con uno mismo, ser bondadoso con uno mismo y hablarse bien, hablarse lindo, decir, bueno, tranquila, va a estar todo, ya vas a ver cómo lo solucionás, tranquila que va a estar todo bien. Bueno, por más obvio que parezca, no es tan sencillo gestionarlo en la práctica. Y lo loco es que no es para nada ridículo, porque en esas situaciones de inermidad, el estrés es una situación de inermidad psíquica. Los pensamientos están subiendo el umbral, y no lo estamos pudiendo frenar. Estamos sobrepasados y estamos frente a nuestros propios pensamientos, léase preocupaciones y miedos, inermes. Somos niños en ese momento, en esa situación, en donde estamos tan estresados, que estamos súper angustiados, no nos podemos dormir, somos como niños. Entonces hay que hablarse a uno mismo como un niño, hay que autotranquilizarse dentro de lo posible. Si encima le echamos leña al fuego, bueno, peor va a ser, nos bajan nuestras defensas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, ¿por qué no? Si es necesario inventar, vuelvo a esta frase de Lacan. Se trata de retener o de inventar. Si es necesario inventar, sabemos que hay un montón de cosas que están mal, pero si es necesario inventar, decimos, está todo bien. Para mí está todo bien, en este momento está todo bien. Inventar ahí un diálogo, inventar ahí un sentido, inventar ahí nuevos modos de hacer las cosas. O sea, lo que voy es que hay algo que no hay que suspender, ya que se suspenden un montón de cosas, ¿no? Se coartan un montón de cosas. Lo que no hay que suspender es el bienestar. Hay que encontrarlo al bienestar, hay que fabricar bienestar, hay que fabricar tiempo, hay que fabricar también nuevas formas de hacer las cosas. Digo, esto del poder fabricar me parece que está muy relacionado con inventar y no retener. Porque claro, alguien que se angustia demasiado, se estresa, está reteniendo. Incluso la angustia misma tiene mucho que ver acá con no poder formular, no poder expresar, no poder sacar afuera la congoja que uno está teniendo.
Entonces, esto de poder dejar de retener es como así, ¿no? Sacarlo afuera y empezar a inventar. Y si uno tiene que inventar ideas, y tiene que inventar, qué sé yo, inventar para sí mismo, quédate tranquila que va a estar todo bien, que lo invente, ¿eh? Porque el efecto va a ser un cambio en el estado de ánimo. Aunque parezca increíble, es así, ¿no? Vuelvo a este ejemplo. Si yo digo que no puedo, no puedo. Sencillamente. Y del mismo modo, si yo digo está bien, está bien. Y si yo digo está todo mal, está todo mal. Habla de mi cosmovisión. Y eso repercute indefectiblemente en el psiquismo y agrava la situación, porque ya a nivel externo y sociocultural ya estamos agravados. Bueno, ahora los leo, a ver. Son técnicas que yo uso. Quizá les parezcan ingenuas, pero bueno, a mí me funcionan. A mí me funcionan. La tontería, bueno, está bien, se los voy a decir. Yo digo la boludez. Esto es una boludez. Quédate piola que esto es una boludez. Y me dicen, no, es re difícil. No, sí es una boludez. Yo ya sé que no es una boludez. Pero si yo me digo a mí misma es una boludez, voy bien predispuesta. Y si yo digo, no, es re difícil, bueno, es como que me estoy cavando mi propia fosa realmente, ¿no? Hacer las paces con uno mismo, ser bondadoso con uno mismo, creo que es muy importante en esta situación. Yo escucho gente que se está, o sea, como si no fuera suficiente, ¿no? La situación que estamos viviendo, cómo se ve coartada nuestra libertad de acción, de socialización, emocionalmente, afectivamente. Como si eso fuese poco, hay gente que se está haciendo unos autorreproches súper sádicos, porque es así, de por qué no estoy comiendo sano. O sea, qué sé yo, ser más bondadoso, hago lo que yo puedo, digamos, y listo. Pero también están estas cuestiones de los recursos propios, que me parece que es un elemento crucial, Alejandro. El tema de los recursos propios, que mucha gente está descubriéndolos ahora, a estos recursos que poseía y quizá desconocía, lo está pudiendo descubrir y poner en marcha, poner en acto, ahora a partir de la pandemia, digamos, ¿no? Hay mucha gente que le ha dado rienda suelta a la creatividad, a la inventiva. Yo creo que la creatividad es, en este momento, una de las salidas más resolutivas que hay. La creatividad. Pero claro, para eso es imprescindible poder abandonar el perfeccionismo, estos decires y deberes del super yo, esa necesidad hambrienta y desesperada de control. Hay que poder apartar eso. Y bueno, y sí, ser tolerante, no solo con la situación, sino con uno mismo, ¿no? Porque uno enseguida quiere mandar todo a... Bueno, no, que se va... No, vamos a hacer una juntada, dale, que se vaya todo al... Bueno, esa intolerancia no nos va a llevar por buen camino. Bueno, no sé si ustedes conocen alguna otra técnica que hayan aplicado. A mí me gusta compartirles lo que funciona. Y con esto no pretendo negar, por supuesto, la gravedad de la situación y los momentos tristes que muchas personas están pasando a raíz del fallecimiento de seres queridos, o también personas, amigos, familiares que están en una situación delicada de salud, en este momento internados. No pretendo negar eso, simplemente lo que estoy diciendo es que tengan bien presente esto que nos decía Lacancito, ¿no? De que, si bien él hablaba de un análisis, yo creo que uno lo tiene que aplicar permanentemente, a rajatabla en lo cotidiano, porque es normal que uno haga este trayecto así, ¿no? Como que uno viene así y de momento se hunde, y ahí se tiene que hacer la pregunta. ¿Se trata de retener y vamos para el fondo, o inventar? Y no, es muy curioso eso, porque Lacan lo dice, si no me equivoco, ¿en qué año lo dice? Si no me equivoco, en el 56, pero no estoy segura, 1956.
Y es muy loco que al final de su obra Lacan agarre eso y arme todo un seminario que habla sobre la invención. Es muy, muy loco, ¿no? Pero ahí hay una posta, y hay una punta resolutiva en la invención. Y la creatividad que está muy asociada a la invención. Tolerar la falta, dice anamorfosis. Anamorfosis. Acosta Fernández dice, regular, no quitarle la importancia, pero sí el peso. La tontería. Poder lidiar con la situación. Claro, el tema es que si uno ya sabe, ¿no? Por ejemplo, una situación crítica o difícil, compleja, lo que sea, grave, uno ya sabe que esa situación es grave, o difícil, etc. El tema es que si uno se queda con ese único sentido de la situación, en muchas ocasiones se puede paralizar y no actuar concomitantemente, con la mejor manera de resolver esa situación. O sea que uno puede dejar de ser proactivo, directamente se suspende, ¿no? Queda ahí o entra en pánico, entra en inhibición, entra en suspenso, entra en una angustia realista incluso, ¿no? Cuando uno queda petrificado así, queda en una angustia realista, que es peor que la angustia señal. La angustia señal es esta angustia de la que yo les hablaba hace un momento, que tiene esas dos vertientes. O nos paraliza y nos deja ahí en esta congoja sin poder decir allí, estancados de alguna manera de decirlo, estancados, o bien tiene su lado operativo, que es la vía de salida, el lado operativo, de la angustia señal. Entonces, para evitar esas situaciones de parálisis, de suspenso y de estancamiento, me parece que es una técnica bastante eficaz, porque no es que uno se va a volver loco y va a negar la realidad. La realidad está ahí, así plantada, como ese árbol que están en el Parque España, que no sé cuántos años tiene, como 150 años. Está plantada la realidad y, bueno, lo que yo digo es poder agarrar este otro sentido que le propone Freud a este pacientito en su momento. Ah, sí, lo que te pasa es una tontería. Es decir, eso se soluciona, pero así, de un saque. Freud un genio, estuvo con esa intervención, estuvo un genio. A ver, ¿qué dice Sergio? Hola, Sergio. A mí me funciona aprender algo nuevo todos los días. Esa es otra, sí. Aprender algo nuevo, eso está muy bueno porque lo que se juega muy firmemente también en la vida de las personas es el tema del sentido. Se juega mucho ese tema. Entonces, teniendo carencias y falencias en algunas áreas que nos aportaban sentido, como por ejemplo los encuentros en presencia con los otros, entonces, ¿de dónde podemos extraer ese plus de sentido necesario para sentirnos vitales, para sentirnos unidos a la vida? Y cada uno tiene que inventar ahí su manera. Esta puede ser una, como dice Sergio, encontrar algo que nos interese, ponerse a aprender cosas nuevas, ponerse a hacer cosas nuevas que nos conecten con la distracción también, ¿no? Es decir, esto que yo les marcaba, hacer algo que me haga olvidar, aunque sea por un ratito, de todas las preocupaciones, los malestares, al menos una sola cosa. Y eso ya me rescata. Es una palabra que me gusta mucho. Rescátate. Acá en Argentina, bueno, se usa en algunos contextos no muy favorables. Pero a mí me gusta esa palabra, ¿no? Que hay cosas que lo pueden rescatar a uno del malestar, sacarlo de ahí, ¿no? Me gusta el rescate. Te sacan de una zona de riesgo. Y el estrés es una zona de riesgo. Así que bueno, les agradezco mucho a los que me acompañaron y las que me acompañaron. Ustedes saben que yo disfruto de compartir mis técnicas, que quizás no son muy, ¿cómo decirlo? No están formalizadas teóricamente, habría que formalizarlas, pero bueno, les comparto lo que me funciona, lo que creo que funciona, lo que vi funcionar
en carne propia. Así que bueno, les dejo un beso grande, que pasen una linda noche y encuentren también maneras de fisurar esa rutina en la que estamos ahí, como en el barro. Esa rutina pandémica, porque antes teníamos una rutina y nos quejábamos, ok. Ahora tenemos una rutina pandémica. Y en vez de quejarnos nos cuesta salir de la rutina pandémica, es joda, somos joda. Entonces estamos ahí en el barro. Entonces, tratar de introducir fisuras en esa rutina pandémica, de la manera que sea. Otra técnica, yo cuando me agarra así, yo le digo, estamos en un momento incierto, entonces la oscilación anímica es algo, me parece, bastante normal. Bueno, cuando a mí me agarra la parte baja de la oscilación, yo voy y me compro un chocolate así. Y me lo como. Y lo disfruto. Y me encanta. Cada cual encontrará su manera, cosa que en otras ocasiones no era tan común. Que yo fuera urgente a comprarme un chocolatote así. ¿No? No era algo común, pero digo, cortar ahí, tipo, esto es muy más de lo mismo, que puedo hacer que sea, que corte con esta mismidad, con este para abajo, ¿qué puedo hacer? Cada uno sabrá, porque cada uno sabe, y cada uno sabe muy bien y conoce muy bien lo que lo hace sentir bien, por dónde va su bienestar. Bueno, les mando un besito a todos, muchas gracias por estar y nos vemos en un próximo vivo.